Hoy hacemos un diagnóstico, una radiografía, el cuadro pintado de los jóvenes navarros. Jóvenes que cada vez se emancipan menos. La crisis económica sin duda golpea muy fuerte al sector juvenil en Navarra y es un tema que preocupa sin duda alguna al gobierno de nuestra comunidad. El subdirector general de Juventud nos acompaña, Ángel Ansa, quien tiene todos los datos acerca de cómo están o en qué situación se encuentran los jóvenes de Navarra. Ángel Ansa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, un estudio interesante que habla desde las tendencias políticas, ideológicas, las creencias religiosas o no de los jóvenes navarros, hasta las dificultades que tienen realmente para salir de casa, para salir del hogar de los padres, ¿no? Sí, bueno, el estudio que se hace, este diagnóstico de la juventud de Navarra, viene un poco marcado a partir de la Ley Foral Juventud del año 2011, que marcaba la obligación de ir anualmente actualizando estos datos de los jóvenes, hacer una radiografía de cómo es la realidad de la juventud navarra, para poder desarrollar ahí las políticas de juventud en cuanto a esa situación que tenemos. Entonces, la verdad que el estudio, como comentas, pues nos da una amplitud muy grande de todo, ¿no? Desde lo más importante que viene a ser el empleo y, como bien dices, pues hasta las preocupaciones que tienen los jóvenes navarros. 3 de cada 4 jóvenes viven en el hogar familiar y muy pendientes de que cambie la situación económica, ¿no? Sí, porque principalmente lo que les afecta ahora mismo en esta edad de los jóvenes es el tema del empleo. Es decir, el joven que no tiene una estabilidad laboral, evidentemente no se anima a independizarse y a salir de su casa, de la casa familiar. Hasta que no encuentra un empleo estable no puede dar ese paso. Claro, y cuando se emancipan, más o menos a medio camino entre una emancipación total o no, ¿qué medio emplea, ¿no? Vivir quizá con amigos, con otros familiares, más o menos esa emancipación, ¿por dónde empieza? Hombre, sí que se ve mayoritariamente que una vez que están arraigados, ¿no?, con su familia, les cuesta dar ese paso, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cuando luego se animan a salir, lo que prefieren es principalmente la opción del alquiler, y sí que tienden a salir más solos. Es decir, hay algunos casos que pueden ir a vivir con amigos, pero el joven navarro lo que se ve es que cuando da el paso de salir, sale solo y opta más por el alquiler que meterse en la compra de una vivienda. Claro, la opción residencial, por tanto, muy claramente ahora mismo es el alquiler. Si bien hace unos años optaba más por la opción de compra-venta, ahora los jóvenes buscan alquiler, pues también debido, sin duda alguna, a las dificultades económicas, de nuevo, ¿no? Sí, eso es. O sea, principalmente el hecho de meterse ahora un joven en una hipoteca, pues como te comento, si no tiene una estabilidad muy grande, no se puede meter en eso. Entonces, sí que vemos esa prioridad del alquiler, especialmente en los jóvenes ya cerca de los 29, 30 años, ¿no? Sí que es verdad que a partir de ahí, pues igual hay gente que puede estar con una mayor estabilidad y puede plantearse el tema ya de una hipoteca, ¿no? Pero alrededor de esa edad, a partir de los 25 años, que es cuando pueden dar ese paso, eligen por el alquiler. Claro. Si nos fijamos en el resto de España, la tasa de desempleo juvenil en Navarra y en referencia con el Estado, ¿en qué situación estamos? Bueno, pues en Navarra la situación que hay en cuanto a la tasa de desempleo, estamos alrededor de un 34,9%. Es ligeramente inferior a la media nacional, que estamos hablando de cerca de un 43%. Evidentemente, ese dato es negativo, es decir, no nos podemos quedar solo con decir que como es inferior a la media nacional, pues ya lo hemos hecho bien, no, pues porque hablar de una tasa de desempleo del 35% es algo elevado y evidentemente ese es el principal objetivo y la principal preocupación que tiene el gobierno de Navarra, y sobre todo pues en la parte de juventud, ¿no? Es la principal prioridad, trabajar para que disminuya esa tasa de desempleo. Claro, en ese sentido, una de las vías es el emprendimiento juvenil. Si miramos el diagnóstico, ¿cómo nos situamos? Pues la verdad es que los jóvenes navarros no son muy emprendedores. Estamos hablando de unas tasas de emprendimiento muy bajas, incluso por debajo de la media nacional. Es decir, no es una característica de los jóvenes navarros el emprendimiento.
Sí. Bueno, y en cuanto a la formación y educación, siempre hemos escuchado el alto nivel, ¿no?, que tienen en general los jóvenes de nuestra comunidad, muy preparados, pero los datos, ¿qué nos dicen? Bueno, siempre se ha hablado de eso, ¿no? De que es la generación más preparada. A veces puede sonar un poco atópico, que se Sí, usa sí, mucho, sí. pero la verdad es que mirándolo sí que estamos ante una juventud que está realmente preparada. Estamos hablando de que alrededor del 60% de los jóvenes navarros tienen una titulación universitaria. También se ha visto que más del 50% de los jóvenes navarros habla el inglés, o lo habla bien o muy bien. Y ya desde edades muy tempranas, la verdad es que en Navarra tanto las tasas de escolarización que tenemos son muy altas y la tasa de abandono escolar es muy baja. Es decir, es una generación bueno, que está preparada. Por supuesto también la generación de los nativos digitales, es decir, el tema de la comunicación por internet, las redes sociales, lo manejan muy bien. Entonces nos encontramos ante una situación pues complicada en lo que es el mercado laboral, o bien sus demandas no se atienden o no hay de lo que ellos están preparados. Claro. Entonces, aunque resulte paradójico, sí que es, o aunque suena tópico, ¿no?, sí que es la generación más preparada, pero el mercado laboral ahora mismo no se corresponde, ¿no?, con esa no se corresponde preparación, con eso. sin duda. En cuanto a participación, ¿tenemos a jóvenes pasivos o, por el contrario, gente muy participativa en el desarrollo, por ejemplo, de sus municipios, sobre la política? ¿Cómo Bueno, son? esto siempre se ha visto en los últimos años también y se ha vuelto a confirmar este año. Es decir, los jóvenes navarros en este caso, sí que les preocupa lo que tienen cercano, es decir, su municipio. Le puede preocupar la política o la situación que hay en su municipio, pero muestran un poquito más de, vamos a decirlo, de pasotismo, se puede decir, con el buen sentido de la palabra, pues lo que pueda ser a nivel nacional o incluso a nivel europeo. Es decir, se ha vuelto a ver ese sentimiento hacia su municipio, ¿no?, que también siempre ha sido muy típico de los navarros, ¿no?, el tener ese sentimiento la navarro. cercanía del pueblo, ¿no? Sí, entonces lo que es en su ámbito cercano sí que son jóvenes que participan y que tienen ganas de hacer cosas. Pero ya Claro, en luego niveles quizá superiores ya no ya tanto, no ¿no? tanto. ¿Ideológicamente? Ideológicamente, bueno, pues se valoró en una escala del 1 al 10, siendo el 1 extrema izquierda, el 10 la extrema derecha, y ha salido una posición de centro, jóvenes de centro un poquito hacia la izquierda, es decir, sale alrededor de un 5, entonces una posición de la juventud centrada, pero un poquito hacia la izquierda. Claro, y en cuanto a las creencias religiosas, ¿qué tantos por ciento de personas religiosas, personas ateas, cristianos Pues practicantes? más o menos ha salido mitad y mitad. Me parece que estamos hablando un 47% que se declara creyente y alrededor de un 45% que son ateos o agnósticos. Sí que llama la atención que dentro de los creyentes pues el porcentaje que ha salido de lo que son practicantes, estamos hablando de alrededor de un 13-14% y el resto son creyentes pero no practicantes. Bueno, también el estudio es interesante en cuanto a las relaciones personales, relaciones de afectividad o de intimidad de, bueno, pues jóvenes con pareja, sin pareja, con pareja estable o no. En ese sentido, ¿la radiografía qué dice? Bueno, la radiografía la verdad es que sale un porcentaje muy alto en cuanto, por ejemplo, a los jóvenes que no han tenido, o sea, que han tenido una pareja pero que no han convivido con ella. Sale un porcentaje muy alto, alrededor del 70%. Es decir, sí que son jóvenes, no vamos a decir que no sean sociables, no estamos hablando de eso, pero en cuanto a las relaciones de pareja sí que vemos que... Frente a la media nacional cambia un poco, ¿no? Sí, está, o sea, en ese sentido por debajo, en Navarra está por debajo en cuanto al tema de haber tenido pareja o haber convivido. Bueno, no sé si ahí en ese caso sale un poco también el tema de que puede ser un poquito más cerrados, tanto los chicos como las chicas, pero sí que se ha visto esos resultados. Sí, la salud también se ha valorado, bueno, hablamos de una tasa, ¿no?, específica de mortalidad en torno al 33%, más elevada en los hombres que en las mujeres. Sí, sí que hemos visto que en los chicos jóvenes prácticamente se duplica esa tasa. La principal característica son los accidentes de tráfico mortales. El número la cifra que estamos hablando pues es prácticamente el doble de chicos que han fallecido en accidentes de tráfico que chicas, y esa es principalmente la causa, porque
en estas edades la principal causa, pues por desgracia, son los accidentes de tráfico. Sí. Embarazos, por ejemplo, en edad adolescente, ¿no? Entre los 14 y 17 años, ¿cómo está la media de España y cómo está en Navarra? Bueno, pues en Navarra estábamos hablando, aquí el dato es por 1000, alrededor de un 7,2 por 1000, y la media nacional de España es un 10,8, casi 11 por 1000. Entonces, bueno, es una cifra que afortunadamente pues es un dato bien positivo, no es una tasa elevada de embarazo adolescente entre las jóvenes navarras. Bueno, sin duda han sido 3 estudios los que han arrojado toda esta serie de conclusiones. Con todas las conclusiones en la mano, ahora el Gobierno de Navarra, ¿qué hace, no? Es un estudio sin duda válido para ver cómo es, como decía, bueno, pues cómo son los trazos, ¿no? de la historia de la juventud en Navarra. Pero ¿para qué se tiene en cuenta esta serie de datos, de claves sobre los jóvenes? Bueno, pues como te he comentado, paralelo a este diagnóstico que se hace, que se está haciendo anualmente, se está trabajando también en el plan estratégico de la juventud, ¿no? Se comenzó en el año 2013, tiene en principio ahora una duración hasta el año 2015. Precisamente este jueves vamos a presentar lo que han sido los datos de ejecución del año 2013 de las acciones que se comprometió el Gobierno de Navarra a hacer en materia de juventud. Pues vamos a ver cuál ha sido el resultado. Como te comenta, la prioridad número 1 es el empleo, es decir, las medidas tienen que ir encaminadas al empleo y a la formación de los jóvenes. De hecho, y me anticipo un poco a esa presentación del jueves, en el año 2013 se han invertido más de 3 millones de euros en lo que han sido medidas para el empleo juvenil. Estamos hablando de subvenciones a entidades locales, a empresas, por ejemplo, a jóvenes que empiezan, jóvenes agricultores, es decir, se están invirtiendo ese tipo de medidas porque la principal prioridad debe ser el empleo, no solo en la parte de la juventud, evidentemente, sino ya hablamos en todas las edades, pero en este caso que hablamos debe ser la primera prioridad, empleo y formación de los jóvenes. Lo demás, al final, pues bueno, algunos datos que tienes ahí, pues no deja de ser mero conocimiento de bueno, pues, la preocupación de los jóvenes en cuanto a relaciones o afectivas o sus creencias religiosas, pues ahí no vas a entrar. Entonces, objetivo prioritario el tema del empleo, no conformarnos con que la tasa de desempleo en Navarra sea menor que España, porque es un dato muy alto, o sea, eso no se puede negar. Entonces hay que seguir trabajando para disminuir, porque yo creo que ahí cuando un joven encuentra el empleo, lo demás le va a venir. Cuando encuentra un empleo fijo, se va a poder independizar, ¿no? Va a poder crear una familia, vamos a evitar este envejecimiento que se está viendo de la población joven, y yo creo que ahí viene todo seguido. Claro, 3 millones de euros se han invertido durante 2013, pero está claro que se necesita o más dinero u otras acciones que permitan bueno, solventar este gran problema en nuestra comunidad. Ángel Ansa, muchísimas gracias por acompañarnos, a vosotros, por darnos todas estas claves interesantes, y ánimo también en ese trabajo. Muchas para gracias. Superar esta situación. Gracias. Seguiremos trabajando. Gracias. Muy bien. Bueno, nosotros continuamos, también seguimos adelante en el programa hasta las 5:30. Les vamos a acompañar. Ahora vamos a hacer una muy breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y después vamos a glosar la figura de Adolfo Suárez.